noches, bienvenidos a Sentir Cáceres Televisión. Esta noche nos acercamos a una realidad que afortunadamente está muy de actualidad por todo lo que se ha conseguido desde la concienciación, la educación, las políticas sociales, aunque también veremos la otra cara de la moneda, la triste realidad de tener que afrontar la homofobia desde algo que viven diariamente personas diversas, sencillamente por tener una distinta orientación sexual. Hablaremos hoy del colectivo LGTBI y estará con nosotros el testimonio de una mujer docente, Eva, que nos contará su experiencia y nos hablará de esta realidad en su propia vida. También tenemos el placer de sentarnos con Hugo Alonso. Él es responsable de la Fundación Triángulo en Cáceres y de él hablaremos sobre todos los proyectos y la labor tan importante que desarrollan en nuestra región y particularmente en nuestra ciudad. Vamos a analizar casos concretos, realidades que están ahí y que se tienen que abordar desde los distintos instrumentos que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Y por supuesto, en la parte musical y artística del programa, que siempre nos gusta tenerla, tenemos con nosotros a Sabela Rose, una cantante de nuestra región, repleta de juventud, de entusiasmo, de alegría, que tiene algo que ver también con esta realidad, puesto que el año pasado tuvo la oportunidad de cantar y de compartir una experiencia musical muy importante el Día del Orgullo Gay en Madrid. Con ella haremos un repaso de su trayectoria y nos contará además algo muy importante, porque este domingo en Televisión Española empieza la nueva temporada de Operación Triunfo y ella ha sido una de las artistas que han entrado en ese casting hasta la última fase, así que haremos también un recorrido de esa experiencia con nuestra querida Sabela Rose. Te dejamos el correo electrónico de Sentir Cáceres Televisión que estás viendo ahora mismo en pantalla, sentircacerestv@gmail.com, para que te pongas en contacto con nosotros y nos cuentes tus historias y para que puedas venir al programa a compartir ese talento que tienes. Bueno, pues ahora ya, desde aquí, desde los estudios de Sentir Cáceres, comienza La Noche con Ángel. ¿Es una familia? ¿Es una familia? Pues una familia es buena. Una familia es de 6 personas a una persona. Niños pequeños, los hijos, no tiene por qué estar emparentados. Se ayudan entre ellos cuando alguien tiene un problema. Se apoyan y se cuidan unos a los otros. Da igual lo que tengamos. Porque la gente a veces tiene 2 madres, 2 padres. Una madre solo, un padre solo. Las familias así existen. Puede haber familias de distintos tipos. Se pueden hacer muchas familias. Porque la familia es la persona que te quiere, te cuida y viceversa. Una familia es estar junto a otros. El amor hace familia. El amor hace familias. El amor hace familias. El amor hace familias. El amor te hace familia. El amor hace familia. El amor hace familia. Amar es un derecho humano y gracias a todos los avances que hemos tenido en las políticas sociales que se han llevado a cabo en nuestro país y en muchas partes del mundo, la verdad es que la homofobia se ha visto muy reducida y afortunadamente tener una pareja del mismo sexo en nuestro país es algo posible, es algo real y es algo que evidentemente se puede llevar a cabo, ¿no? Es lo que hace que mucha gente sea feliz. Afortunadamente convivimos, lo vemos en los medios de comunicación, es una realidad que todavía, a pesar de los avances, sigue teniendo que afrontar algunos problemas y algunas dificultades. Y esta noche tengo el placer de sentarme con Eva, que es una mujer, es docente de Extremadura, que me va a contar desde su lado humano su experiencia, cómo lo ha vivido ella y sobre todo vamos a entrar un poquito, ¿no?, en determinadas cuestiones que tienen que ver un poco también con el avance y el progreso de la concienciación de la igualdad del colectivo LGTBI en nuestra región. Muy buenas noches, Eva. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre hacerte así a vos de pronto es si después de todos esos avances que mencionaba anteriormente, ley LGTBI en Extremadura, el avance que hemos dado en la educación, en la sociedad en general,
¿Tú crees que todavía queda mucho por trabajar y mucho que conseguir en ese campo de la igualdad? Siempre, de hecho no hemos conseguido la igualdad absoluta, de hecho tenemos que seguir luchando por establecer más que una igualdad, ya una naturalidad, y que no se tenga que hablar de ese tema ni tengamos que celebrar ningún día de, pero creo que todavía para eso queda un poco, tenemos que seguir luchando. Bueno, he dicho antes que amar es un derecho humano, Sí. ya reconocido lógicamente y reforzado gracias a las leyes que tenemos, a los avances que hemos ido viendo en la sociedad, pero seguramente en ese momento de tu vida en el que tú descubres, en el que tú aceptas darle visibilidad a esa realidad, que no es otra cosa que la capacidad de amar a una persona del mismo sexo, en ese contexto de aquel momento las cosas no estaban tan avanzadas como ahora, ¿no? ¿Te resultó a ti difícil y complicado? A mí personalmente difícil en sí no, tengo la suerte de no haber tenido muchas barreras, quizá por mi forma de ser, por la familia en la que me he criado, es cierto que no he sentido tanta presión. Es difícil, digamos, salir del armario, es difícil explicar cosas para las que no toda la gente está preparada, pero bueno, siempre me he considerado una mujer libre, valiente, y era capaz de afrontar creo que cualquier cosa. Y la verdad es que esto no era como una mala noticia, al revés, era, pues no sé, era una noticia de felicidad, era una buena noticia que a mí me apetecía compartir. Es decirle a mi familia, bueno, que me había enamorado, y que me había enamorado además de una mujer estupenda, como que además ya conocían, ya algo intuían. Y era simplemente pues enseñarla, mostrarla como lo que era, ¿no? Como mi pareja. Pero es verdad que yo he tenido mucha suerte, no es el caso de todas las familias todavía. Claro, porque estamos hablando de una época donde no había tanta visibilidad, por ejemplo, de parejas del mismo sexo en la televisión. Qué va. Hoy en día contamos con muchísima gente popular, famosa, que Sí. de alguna forma ha naturalizado mucho, ¿no? Todo esto. Tampoco se hablaba con la misma libertad, ¿no? De estos temas. Y sin embargo tú tuviste esa suerte, ¿no? De no encontrarte con ese obstáculo, ¿no? Pero es verdad que no teníamos ningún referente en la televisión. Claro. De hecho, veíamos como una noticia increíble hecho de que en Hospital Central se casaran dos mujeres, y se vio como un episodio realmente muy distinto. Yo por lo menos tenía que hacer un montón de cosas para poder descargar una serie americana, The L Word, que hablaba de mujeres que amaban a mujeres, una serie que además nos pasábamos a escondidas e intentábamos conseguir porque ninguna televisión española la iba a emitir. Y claro, buscar referentes fuera era difícil, Claro. era muy difícil. Pero bueno, aún así vamos avanzando, esto ya digamos que es algo que se ha normalizado en las calles, se ha normalizado en la televisión, se ha normalizado en las aulas, pero todavía es verdad que tenemos, creo que conseguir algo más. Vámonos a ese momento en el que tú ya se lo cuentas a la familia, ¿no? Sí. Tú ya tienes pareja, Sí. Y bueno, ha llegado el momento de decirles que estás enamorada de una mujer, ¿no? Sí. A partir de ahí, ¿cómo surge todo? La verdad es que mi familia fue todo muy natural. O sea, yo recuerdo que intenté darle un poco de dramatismo el día que lo conté, porque estaba decidida a comprarme una vivienda aquí en Cáceres, y recuerdo que bueno, que senté a mi padre, senté a mi madre, senté a mis hermanos y les dije, pues es lo que hay. O sea, estoy enamorada y con quien me voy a comprar la vivienda es con ella. Y mi hermano se levantó y se fue a seguir limpiando el acuario que estaba limpiando para sus peces, y dijo, pues vaya tontería lo que me acabas de contar, si es algo que ya sabíamos y es algo que no nos influye realmente. Entonces es verdad que para mí ha sido muy fácil. Mis tías, mis primos, no sé, para mí ha sido fácil. En el caso, por ejemplo, de mi mujer no ha sido tanto, pero es que eso, claro, depende, va con la persona y va con la familia también. Claro. ¿Y en algún momento has notado algún tipo de discriminación, de rechazo? Sí. Porque dentro del núcleo familiar veo que estabas muy arropada, lo sigues estando, Sí. Todo eso te facilitó mucho, ¿no? Mucho. Toda esta experiencia. Pero, por ejemplo, en el campo laboral, en el campo social, en las relaciones personales. Sí. Son muchas las veces que te paras a pensar y decir, a ver,
Esto realmente me hubiera pasado si hubiera tenido una pareja hombre, o cuando yo he tenido parejas chicos, a mí esas cosas no me pasaban. Entonces sí, o sea, y nos pasa casi a diario, en muchos ámbitos. Sí, podemos decir, es que no, ya no hay problema, ya no tenéis nada por lo que luchar, no entendemos por qué se celebra el Día del Orgullo, no entendemos por qué tenéis que estar enarbolando esa bandera todo el rato, no entendemos por qué tenéis que seguir luchando. Bueno, pues si quieres te explico cómo es mi día a día y las trabas que me puedo encontrar desde el momento en el que tengo que salir del armario cada año con alumnos nuevos, cada año con compañeros nuevos, cada vez que tengo que explicarle al nuevo tutor, a la nueva tutora de mi hijo cuál es la realidad familiar, y cada vez que tenemos que luchar por un montón de cosas. La última, si quieres, ha sido, por ejemplo, en el colegio esta mañana, que se han puesto realmente acaban de pintar unas líneas en el suelo para delimitar la zona del alumnado con la zona de las familias. Y yo he llegado esta mañana y sin querer me he pasado la línea. Y cuando vuelvo, que estaba ya todo vacío, me doy cuenta que pone zona padres. Y recuerdo que iba con mi primo además y le digo, vaya, digo, zona padres. Y dice, bueno, Eva, dice, da igual. Dice, si a ti te dicen que te has pasado la línea, dile que tú realmente no estabas representada. Digo, y es verdad. Digo, ¿qué les cuesta poner zona familias? Directamente, porque ya no son solamente los padres o las madres las que llevan a los niños al cole, son sus abuelos y sus abuelas. Claro. ¿Sabes? Son sus tíos o sus tías, y eso yo decía, es verdad. Digo, a mí cuando me digan, oye, ¿por qué has pasado al final la zona? Digo, es que a mí, yo no estoy representada en esa zona padres. Es que no es tan difícil realmente utilizar modelos en los que estemos todos incluidos. Claro, y eso es un mínimo ejemplo Sí. de cómo utilizamos Eso ha el sido esta lenguaje, mañana. Sí. de cómo utilizamos el lenguaje sin ser conscientes de que podemos excluir Claro. a una parte de la sociedad. Pero imagínate cuando uno escucha en los bares, en reuniones de amigos, de compañeros, ese lenguaje grosero, repleto de connotaciones de discriminación, Sí. que verdaderamente molesta, ¿no? Y daña el oído. Aún más cuando tienes algún familiar o algún conocido que pertenece a esta diversidad y te acaba doliendo y te acaba molestando. Claro, porque sí. claro, lo vives de cerca. Entonces es verdad que yo en el aula, claro, soy muy sensible a ciertos insultos, ¿verdad? Hay que ser sensible a todos, pero hay algunos en los que me puedo parar y explicarles por qué eso está mal. Claro. Porque se lo explico desde mis adentros, desde mis sentimientos, es decir, eso no lo utilices porque, claro. ¿sabes? Entonces es así. Y todavía, bueno, estamos con no sé si se puede decir palabrotas en la televisión, pero estamos todavía con el maricón en la boca, pues, eso es difícil todavía de erradicar. Y tú, sin embargo, enfrentándote todos los días a un alumnado, Sí. a una diversidad, indudablemente, Sí. no te ha dado nunca reparo el hecho de visibilizar esta realidad, y además eso te ha dado un carácter de empoderamiento, ¿no? De decir, bueno, pues a través de mi trabajo como docente, Sí. creo que tengo el mejor arma que se puede tener para ir concienciando a la sociedad y ir educándola democráticamente, ¿no? Sí, porque además es lo que siempre he pensado. Soy una persona bastante natural, soy una persona que habla de todo, y con mis alumnos siempre me he mostrado muy abierta en ese sentido. Entonces es que sale sin querer. Es decir, cuando yo les hablo de mi familia, les hablo de mi mujer, es verdad que a veces noto que les hace de repente algo así como diciendo, vaya, no nos esperábamos eso, pero realmente la reacción es muy natural, porque precisamente el tema sale y surge de manera natural. ¿Vale? Entonces, quiero decir, es verdad que siempre lo digo, quiero decir, yo es que es verdad que soy profesora por vocación, entonces el hecho de hacer pedagogía a diario es algo que no me cuesta, pero siempre lo digo, si al final lo que tenemos que hacer es explicar cosas que de otra manera a lo mejor no explicábamos. Pero yo lo siento, soy profesora de francés, pero si a mí un alumno me pregunta, oye Eva, ¿cómo es posible que estando casado con una mujer hayas podido tener un hijo? ¿Cómo habéis hecho? ¿Lo habéis adoptado? ¿Quién lo ha tenido? Yo, sin ningún tipo de problema, yo le explico el proceso que hemos vivido. Claro. Porque además lo que me gusta de eso es que lo están escuchando en primera persona. Y ellos cuando escuchen fuera del aula, es que tal o tal no pueden tener hijos, dirán, no, yo sé que sí pueden tenerlo, lo pueden tener de esta manera. Claro. Entonces, pues sí, lo mejor es un testimonio personal, un testimonio en primera persona que les explique realmente la realidad. Y así pues es verdad que ayudo a otros alumnos y alumnas que a lo mejor están en esas circunstancias o en otras parecidas, a que ellos también puedan abrirse, puedan vivir esto de una manera
más libre quizás. Porque es una realidad que se descubre y Sí, que muchas veces está tapada por la sombra del miedo. sí, Hay mucho. mucho miedo a muchas cosas, ¿no? Sí, porque claro, es algo que no se conoce, es algo que todavía es un poco tabú. Entonces es verdad que claro, todo lo que se desconoce, todo lo que no tiendes a hablar con normalidad, al final es verdad que te da un poco de miedo. Todo lo que sea distinto, todo lo que se salga de la norma, al final todo lo que se salga de ese camino establecido que parece que tienen escrito los astros para nosotros, ya pues sí, te asusta. Pero al final es eso, es quizás un miedo un poco irracional, es decir, que será feliz, no será feliz, qué pasará, encontrará su camino, y supongo que es eso, el no saber. Entonces supongo que luchando un poquito entre todos, quizá, creo que con tiempo dejaremos de hablar de estas cosas. Em, Hay muchos testimonios, mucha gente que al principio dice haber sufrido, se sufre. Sí, sí, mucho, muchísimo. Supongo que en otro tipo de relaciones también se sufre, estoy segura. En cualquier relación que se sale, ya digo, te sale de la norma. Entonces, si tu pareja es muchísimos años mayor que tú o muchísimos años menor, si tu pareja es del mismo sexo, si tu pareja es de una raza distinta, de una religión distinta, sí, estoy segura que se sufre en el momento que tu relación no está dentro de los cánones establecidos. Y eso, Y desgraciadamente, es así. una de las cosas a las que más afecta puede ser la autoestima. Sí. Claro. De hecho, que si la mayoría de los adolescentes, de los jóvenes que están dentro del colectivo, tienen muy baja autoestima. Tenemos que decir también que son propensos a sufrir bullying por ese tipo de cosas. ¿Vale? Son los casos más numerosos de bullying que se dan en los centros escolares. Seguramente por este tipo de cosas, por Claro. parecer, por insinuar o por incluso estar o ser amigo de alguien que pertenece al colectivo. Entonces es normal que vivas con miedo y que no seas capaz de afrontar esto. Y claro, tu autoestima al final se ve por los suelos. Y ese es un problema que conocemos como docentes, Sí. tanto tú como yo, que también soy profesor, y que o le ponemos un límite y soluciones inmediatas o eso puede desembocar en ansiedades, Sí. en depresiones, en episodios dramáticos que no se deben llegar ahí, por supuesto, claro. Claro, pero es muy difícil para nosotros docentes intentar llegar a lo que es la intimidad de nuestro alumnado, decir, es verdad, ¿por qué se siente así? ¿Qué le pasa? Es decir, siempre normalmente al final desviamos al alumno al departamento de orientación. Creo que se tiene que hacer mucho en el entorno familiar. Creo que debemos hacer escuelas de padres, escuelas de familias, que realmente o sea, a los que ayudemos a entender a esos adolescentes que están pasando por estas etapas. Y hoy en día el hecho de haberle dado más visibilidad a esta diversidad, ¿tú crees que ha acrecentado también el discurso homófobo por parte de un determinado sector de la sociedad? ¿Y que eso ha acrecentado el miedo? Digamos que ese sector homófobo que tanto se escucha últimamente está crecidito ya de por sí. Pero es verdad que la sociedad en sí rechaza ya el insulto fácil. Esa homofobia directa ya es rechazada. Claro. Eso está muy bien, ¿vale? Es decir, si ves a alguien gritándole a un par de chicos agarrados de la mano, maricón de mierda, ya es rechazo seguro. Y eso está bien, ¿vale? Pero también tenemos que luchar no solamente contra esa homofobia, sino contra esa homofobia interiorizada, esa homofobia liberal, esa homofobia que incluso nosotros dentro del colectivo a veces aceptamos, Claro. ¿vale? A veces esa plumofobia, es decir, es que lo parece. Es que no, o sea, vamos a rechazar todo ese tipo de fobias que tienen que ver, ¿vale? Tanto esa que se ve agresiva, que ya de por sí ya rechaza la sociedad, ¿vale? Como esa otra de, oye, es que no eres nada masculina para gustarte las mujeres. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios que siguen hiriendo y que no tienen razón de ser. Yo recuerdo también que fue curioso porque cuando yo me casé, mi mujer era reacia a celebrar la boda, ¿vale? Y la pregunta que le hice fue, si te casaras con un hombre, ¿la hubieras celebrado? Claro. Y me dijo sí. Digo, entonces creo que debes celebrarla igualmente. Claro. Creo que debes celebrarla igualmente. Si tú, cualquier cosa que hubieras hecho con tu novio de entonces, no la quieres hacer conmigo, es una homofobia interiorizada. Es una homofobia que tú misma no eres capaz de soltar.
Y al final es verdad que hicimos una boda preciosa, las dos nos diseñamos nuestros vestidos con una diseñadora además extremeña, pero hubo gente moderna, gente joven, que nos preguntó, y conociéndonos, además que somos chicas muy femeninas, muy coquetas, muy de accesorios, muy sí, o sea, es eso, me preguntó, oye, ¿y cuál de las dos va a ir disfrazada de novio? Ay, fue como, bueno, ¿cómo puedo explicar algo es que era absurdo. Pues es eso, claro, que eso nos mostraba en la tele, que Raquel y Noemí, las de Gran Hermano, claro, Raquel iba a ir con un traje de chaqueta blanco y Noemí con su traje de novia blanco. Siempre tiene que haber a lo mejor una de las dos que hace ese rol de hombre. No, no, vamos a romper con todos esos papeles. Cada cual ama a quien ama y cada cual es como es. Claro. Es decir, no podemos estar siempre dentro de un marco que nos han puesto y ser iguales a los demás. Cada uno es como es y se ama a quien le da la gana. Sí, eso puede ser porque hay muchos estereotipos, ¿no? Sí, y la hay que televisión romperlos. tiene una influencia poderosísima en la sociedad, con lo cual la gente que no ve más allá de lo que ve en televisión, porque su visión de la vida es solo esa, se queda solo con ese estereotipo, ¿no? Pero la casuística es mucho mayor. Claro, por eso hay que romper los estereotipos. A mí me encanta decírselo a mis alumnos. Los estereotipos hay que romperlos. Y hablando del miedo, como decíamos anteriormente, ese miedo interno, ¿no?, a visibilizarlo, a aceptarlo cuando lo descubres, hay también un miedo externo, ¿no?, el miedo a la denuncia. Yo siempre digo que cuando hay un ataque homófobo, hay que denunciar. Sí. Hay que denunciar y hay que cortar radicalmente eso, porque para eso está la justicia. Tristemente, preparando el programa, hace muy poco tiempo leía algunas noticias de sucesos que habían ocurrido en la ciudad de Cáceres, que a mí me entristecen mucho, porque Cáceres, que es patrimonio de la humanidad, es una ciudad tolerante, solidaria, somos una ciudad estupenda en muchas cosas, sí. Y que de pronto te encuentras con casos, bueno, pues de palizas que se le han dado a una pareja homosexual o yo estas cosas que afortunadamente luego la justicia actúa y los pone en su sitio. Por eso hay que denunciar y no hay que callarse, y el miedo no debe nunca invadir a las parejas que quieren ser libremente felices. Ya, pero el problema es que las parejas que son agredidas, supongo que tiene un poco que ver todo lo que hablábamos de salir del armario, de estar aceptado por la familia. Y el hecho de denunciar un ataque homófobo significa también tener que decir públicamente qué eres o qué hacías. Y todavía eso, desgraciadamente, no se hace. Pero sí, claro que hay que denunciar, claro que hay que denunciar. Yo la verdad es que tuve un caso de homofobia en un instituto en el que trabajaba. Ajá. Tuve insultos homófobos por parte de un alumno y ahora con el paso del tiempo no sé si hubiera sido mejor denunciar o no denunciar. Creo que intenté tomar en un principio esos cauces pedagógicos, esos cauces de decir, no, vamos a ver que sea una sanción no ejemplar, sino que les enseñe al alumno que por qué eso no se debe hacer. Y eso al final no se hizo. O sea, sí que es verdad que la homofobia que sentí no fue sobre todo por el insulto del alumno, sino por la falta de acción del equipo directivo, que al fin y al cabo no consideró que ese insulto fuera grave. Entonces, quizá si hubiera actuado de otra manera, a lo mejor, no lo sé. Y con todas estas experiencias que cuentas, como mujer, como docente, después de haber superado ciertos casos de homofobia, afortunadamente muy arropada, muy querida por la familia desde el principio de todo esto, casada felizmente con una mujer, con vuestra familia, con un niño, un hijo. Niño, sí. Todo esto, haciendo un balance, ¿no?, un recorrido de tu vida, ¿te ha enseñado a amar más la libertad? Sí. ¿Te ha enseñado a colocar tu escala de valores de una u otra forma? Sí, y a pensar más en los demás. Y al final no te quedas solo en tus causas solamente. Y al final te abres a todas las diversidades y te haces a lo mejor, ya no eres inmune a otras capacidades que ves en clases, claro, a otras diferencias. La verdad que te abres más, porque no solamente a lo mejor luchamos contra la LGTBI-fobia, también tenemos que luchar por otros seres diferentes, luchamos por el racismo, luchamos por el capacitismo, luchamos
no sé, por el feminismo, entonces Claro. es lo que te hace. Pero sí que es verdad que desde que soy madre mucho más. Más el hecho a lo mejor que de ser mujer que ama a mujer, el hecho de ser madre. El de decir, oye, por mi hijo es que no voy a permitir que haya ni un solo problema. Y al final es verdad, lo haces por él, porque él no crezca sintiendo que es distinto o diferente a los demás. Porque, como dice mucha gente, ¿no?, que todavía no tiene muy aceptado y muy asimilado socialmente estas diversidades, tú estás convencida de que la educación y el amor que le estáis dando a vuestro hijo Sí. Le está preparando para ser un hombre íntegro, Eso capaz de esperamos. afrontar la realidad de forma tolerante Eso esperamos. y pensando con la cabeza y con el corazón, con ambas cosas. Sí, Guille, y eso es verdad, Guille es un niño muy sensible, es un niño es muy educado, es un niño al que intentamos educar en el respeto a esa diversidad, pero al que le estamos también dando armas para que pueda defenderse de a lo mejor de esos comentarios que pueda encontrarse, de ese, no sé, de esas señales, oye, es que tú tienes dos mamás, ¿vale? Entonces realmente intentamos criarlo y educarlo en el respeto y en la tolerancia y en el amor y en eso y en abrazar la diversidad, que al final es lo que queremos. Él tiene amigos de todo tipo, de toda clase y de todas las edades. Y nos encanta que sea así. Igual que en su clase hay un montón de realidades distintas y nos encanta que sea así. Efectivamente, Sí. que cada alumno, cada niño tiene una realidad diferente. Sí. A nivel familiar, Efectivamente, también a nivel familiar. A Sí. nivel de padres, con lo cual esta es otra de las diversidades más que hay dentro de un aula, ¿no? Sí, pero es verdad que nuestro colegio se puso una queja cuando nuestro hijo estaba en infantil. Una de las profesoras de la clase también de infantil, no de la clase de mi hijo, de la otra clase, pues habló con total naturalidad de los modelos familiares. Entonces había modelos pues, de todo tipo, claro. Entonces ella explicó, porque también además creo que después hablé con ella, creo que lo tiene en casa, habló de todos los tipos de familia. Y claro, pues un niño de esa clase que pertenece además a una familia de una congregación religiosa, que son además bastante numerosos aquí en Cáceres, del Camino Neocatecumenal, pues le fue diciendo a sus padres que pues lo que le habían explicado en clase. Pues ni su madre ni su padre aceptaron que se hablara de eso en el colegio e interpusieron una denuncia que no entendemos por qué el antiguo director elevó a inspección sin ningún tipo, claro, eso no tiene ningún tipo de apoyo, ¿no? Claro, la inspección directamente, la inspección educativa aquí en Múltiples en Cáceres dijo que dónde iban. Sabes que claro que la diversidad familiar era algo que estaba en el currículo y que era algo que se tenía que hablar. O sea, en ningún momento van a dejar que ningún tipo de moral, de ningún tipo de grupo se imponga en una educación además pública. Pero bueno, a nosotros ya nos incomodó. Claro. Ya nos hizo replantearnos, oye, es que mi hijo comparte mesa con este niño en el comedor. Es que no sé si le van a decir algo, es que no sé si mi hijo va a tener que venir llorando algún día porque lo van a señalar por este hecho. Y bueno, lejos de enfadarnos, que sí que es verdad que nos enfadamos un poco, pues lo que hicimos fue utilizar pues una actitud asertiva y decir, bueno, vamos a agradecer realmente. Vamos a agradecer a estas maestras que no tienen ningún miedo, aunque después le vengan con algún tipo de queja escrita, no tienen ningún miedo en expresar esta diversidad familiar en sus clases. Lo decíamos antes, la educación es la mejor herramienta para Sí, alcanzar la igualdad, es un pilar la fundamental. tolerancia y el respeto de la sociedad. Sí, somos muy importantes y eso tenemos que saber. Pues me alegro mucho de que hayas alcanzado la felicidad Gracias. en tu vida, con tu pareja, con tu familia. Gracias. De que tengas como profesional, como docente y como mujer esta, no valentía, porque no es valentía, no. Esta empatía de poder Eso transmitir intento. estos valores a la gente joven y a la gente no tan joven, y ha sido un placer conocerte y tenerte aquí. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Muchas veces nosotros tenemos que vivir en el anonimato
para no ser víctimas de burlas en las calles, bullying en los buses, en la escuela, en cualquier lugar, hasta de tu misma familia. Mi padre no quería saber de mí. Mis amigos todos me decían que yo era un asco, que yo no servía para nada. No tenemos ningún derecho. No podemos reunirnos, no podemos coger la mano, no podemos tener hijos, no podemos tener familia, porque es muy peligroso. Y si yo me quedaba, corría el riesgo de que me violaran entre todos, de que me desmembraran, me tiraran en una bolsa. Y tuve que tomar una decisión de dejar todo para poder sobrevivir. En Rusia me persiguieron toda la vida por la razón que soy gay. Por ejemplo, me rompieron mi nariz, me pegaban muchas veces y al final me quisieron matar. En Rusia existe una organización llamada Pilar y yo estaba en su lista de personas que tenían que morir. Ellos no saben que todavía estoy vivo. Y llega un momento que tú te sientes asfixiado y desesperado y ya no sabes qué hacer, porque te ven como un bicho raro, cuando tú eres igual que los demás y tienes los mismos derechos que las demás personas. Y la mejor opción que deciden es quitarse la vida y salir de ese problema que le está causando. Era algo que yo tenía oculto, escondido, que muy pocas personas lo sabían por miedo. Todavía tengo miedo que alguien me encuentre. Todavía me escriben mensajes que quieran matarme. En Rusia siempre tenía miedo de vivir y pensando qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana. Me gustaría que algún día nosotros pudiéramos salir a la calle y ya no sentir más miedo. Me gustaría abrirme mismo a todo el mundo y contar quién soy. Y no sentirme con miedo, con vergüenza de decir, hey, yo soy lesbiana, a mí me gustan las mujeres. Ser yo. Vivimos 2020, esto, años y años no tenemos derecho de decir nada. Desgraciadamente no podré volver jamás a mi país, porque si regreso pueden matarme. España es el tercer país del mundo que aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo y el primer país en legalizar la adopción homoparental. Gracias a las políticas sociales que se han llevado a cabo en nuestro país, a los avances, a la educación, a todo un proceso de concienciación que hemos trabajado desde distintos ámbitos de la educación, de la sanidad, la verdad es que se han superado muchas barreras. Y también esta noche queremos reconocer la labor en esa lucha por la igualdad pues de una fundación que tiene un peso muy importante y hace una labor muy importante en esta realidad del colectivo LGTBI, que es la Fundación Triángulo. Esta noche se sienta con nosotros Hugo Alonso. Muy buenas noches, Hugo. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Hugo, un placer tenerte con nosotros. Hugo, has estado antes, ahí atrás viendo la entrevista, con nuestra compañera, y esto que yo estoy haciendo ahora mismo, que he hecho antes, ¿no? De hacer una entrevista a una persona que ha hablado sobre su experiencia con una mujer del mismo sexo, hace poco tiempo, no hace mucho, lo hicieron en Egipto, un periodista en la televisión, y lo acabaron metiendo en la cárcel. Una cosa como esto que estoy yo haciendo ahora, ¿no? Y todavía, pese a todo lo que hemos avanzado en muchos países del mundo, hay un sector todavía de la población que no goza de esos privilegios, que no goza de esos derechos y que sigue sufriendo, ¿no? En 7 países del mundo, ser gay, lesbiana, bisexual o transexual, aunque ser bisexual o ser transexual, y casi diría que ser lesbiana, es totalmente invisible e inviable en la vida pública de una persona, está penado con la muerte, y hasta en otros 80 está castigado con penas de prisión de diferente duración, ¿no? Por lo tanto, claro, sigue siendo muy difícil ser una persona LGBTI en el mundo. El hecho de que todavía sean perseguidos, por ejemplo, ¿no? O de que incluso en algunos países sea pena de muerte el hecho de visibilizar que eres homosexual y que tu pareja es un hombre o una mujer, ¿no?
Sí, efectivamente sí, sigue siendo complicado, ¿no? Es verdad que tú hacías una introducción hablando de cuáles son los derechos que nos asisten en España. Por cierto, a mí me gustaría hacer un matiz importante. Tú hablabas de las políticas sociales, de los derechos, y yo necesariamente tengo que hablar de las organizaciones y de las personas activistas, ¿no? Porque yo, cuando hablabas de esto precisamente y hablabas del derecho al matrimonio igualitario, veía la tribuna del Congreso de los Diputados, que por cierto ha estado de mucha relevancia esta semana, a las personas activistas que lucharon, y reconozco ahí la figura de un extremeño, por ejemplo, de José María Núñez Blanco, expresidente de Fundación Triángulo Extremadura, que ha estado casi 25 años pateándose esta tierra luchando por los derechos de las personas LGBTI en esta comunidad autónoma que es Extremadura. La última en incorporarse al movimiento activista, la última en tener una asociación LGBTI de todo el panorama nacional y, sin embargo, la segunda en tener una ley como la ley que aprobamos en 2015 en la Asamblea de Extremadura, que reconoce los derechos y la igualdad de las personas LGBTI. Pero es que yo puedo decir aún más. Tú hablabas de la dificultad para hacer una entrevista, como esto que estamos haciendo en este momento, y yo aún recuerdo el día que conocí a José María Núñez Blanco dando la que fue la primera entrevista a una asociación LGBTI cuando yo tenía poco menos que 18 o 19 años, ¿no? Recuerdo todavía cómo lo hacía precisamente en la ciudad de Cáceres, en las escaleras del periódico Extremadura, ¿no? Así que esto es memoria reciente, esto es historia reciente de nuestra comunidad autónoma y de la realidad de las personas LGBTI. Tú que has vivido todo eso, desde la aprobación de la ley LGTBI en Extremadura, mucho antes que no existía esa ley, toda la influencia del activismo, como muy bien dices ahora, habrás notado también que hay otros fenómenos como por ejemplo la globalización, Internet, que son armas muy poderosas y que han ayudado a que en muchos sectores de la población pues se pueda dar a conocer, ¿no? estas realidades, ¿no? Sin duda ninguna vivimos un momento de alta visibilidad, ¿no? Yo además lo podría hasta acompañar con mis fases personales, ¿no? Yo he ido siendo cada vez más visible. Yo, si echo la vista atrás y pienso en 20 años atrás, no me vería sentado y hablando abiertamente como hombre homosexual en un medio de comunicación como estoy hoy, ¿no? Claro. Y esto lo ha posibilitado también en los cambios en una sociedad efectivamente cada vez más global, ¿no? Donde los derechos además se anhelan por esa capacidad de comunicarnos. Fundación Triángulo Extremadura está trabajando ahora mismo en algunos países de Hispanoamérica, apoyando, colaborando con algunas entidades LGBTI de la zona que están luchando por los derechos que, por ejemplo, tenemos aquí a día de hoy, ¿no? Y lo que anhelan es llegar a ese nivel de reconocimiento de derechos, matrimonio, adopción y sobre todo una serie de derechos no solo a nivel legal, sino también a nivel real, ¿no? Que claro, es una terminología que a mí me gusta utilizar, lo que verdaderamente se siente en la calle, que pueda ser una vida en plenitud y en igualdad, ¿no? Eso, sin duda ninguna, Internet, la comunicación, el momento que vivimos de facilidad en la comunicación está ayudando mucho. Porque tú crees que todavía la sociedad, y vamos a hablar más concretamente de nuestra región, sigue siendo homófoba. Porque aún así se siguen dando casos. Fundación Triángulo el año pasado tuvo que atender casos que, como habíamos dicho antes en la entrevista, ¿no? Había palizas y casos homófobos contra parejas homosexuales, ¿no? Sí, yo creo que no. Yo creo que vivimos en una comunidad autónoma que ha asumido la diversidad como un valor positivo, porque somos una región fundamentalmente rural, y aquí voy a romper con un mito que posiblemente muchas de las personas que nos estén viendo tengan en la cabeza, ¿no? Habitualmente hablamos de las zonas rurales y yo considero que en Extremadura todos y todas somos de pueblo, en definitiva, más cerca o más lejos. Yo nací en Cáceres, pero en el fondo me considero muy de pueblo, ¿no? Iba al pueblo de mi abuela cuando era pequeño. Yo creo que el hecho de ser una ciudadanía tan pequeña, tan cercana, mantener tanto contacto, dificulta mucho el anonimato de las personas agresoras, de los agresores, fundamentalmente masculinos, ¿no? Aún así se dan casos, efectivamente, sigue habiendo gente que lo está pasando mal, que se enfrenta diariamente a situaciones de acoso y discriminación con motivo de su orientación sexual o su identidad de género. Sin embargo, creo que no vivimos en el peor de los escenarios que podríamos vivir, ¿no? La última agresión grave que se ha vivido en nuestro país, al menos que ha trascendido a los medios de comunicación, tiene lugar en Torremolinos, que es un pueblo o una localidad donde la diversidad es algo que forma parte de la idiosincrasia del municipio, donde además hay una serie de negocios muy vinculados con el público LGBT o fundamentalmente con el público gay, y sin embargo se dan agresiones, ¿no? Claro. Y efectivamente en Cáceres también las hemos tenido que vivir el año pasado. Además, lo decíamos, de manera preocupante, porque se localizaban aquí el mayor número de casos de agresión que se daban
en nuestra comunidad autónoma. Desde Fundación Triángulo se toma como decisión cuando se vienen observando esos datos preocupantes. No ha sido este año pasado, ha sido el anterior, aunque este año pasado también hay un caso importante de una agresión múltiple a 3 varones jóvenes en La Madrila concretamente, bueno, lanzar una estrategia de implantación en la ciudad. Se abre una nueva oficina que está situada en una zona muy céntrica de la ciudad, muy accesible. Llevábamos aquí 8 años, pero con una presencia menor. Ahora mismo estamos trabajando 4 personas, 2 compañeros y 2 compañeras, con la intención de reforzar la acción de la entidad en la ciudad de Cáceres. Ajá. Porque esta labor que vosotros hacéis, de la que vamos a hablar ahora más detenidamente, de las líneas de actuación que lleváis a cabo, de vuestros proyectos y demás, ha hecho posible que de alguna manera se pueda reducir ese éxodo rural tan alarmante, ¿no?, que las personas de esta diversidad llevaban a cabo por el simple hecho de que se sentían asfixiadas viviendo, como tú muy bien has dicho, en una región que somos mayoritariamente rural, ¿no? Entonces, bueno, para ser feliz, para poder tener mi pareja, para poder tener una familia, resulta que ahora me tengo que ir a una gran ciudad huyendo de esa realidad que no puedo afrontar o no puedo vivir aquí en mi pueblo o en mi ciudad de Cáceres, ¿no? De hecho, haciendo mención a esa primera entrevista que se da en un medio de comunicación hace un buen puñado de años en el periódico Extremadura, se acuñaba el término de la inmigración sentimental, de cómo las personas, sobre todo los varones homosexuales, porque las mujeres lesbianas estaban totalmente invisibilizadas y la transexualidad no existía, ni mucho menos la bisexualidad, tenían que irse a grandes ciudades porque se encontraban allí referentes en los que poder mirarse, espejos donde poder mirarse sobre cómo iban a vivir, ¿no? El barrio de Chueca, Torremolinos mismo, Málaga, incluso Sevilla, Barcelona, por supuesto, eran espacios donde se estaba yendo la población extremeña a buscarse la vida, pero sobre todo a poder vivir en libertad. Sigue produciéndose el éxodo, pero yo creo que podríamos considerar que no tiene que ver con las oportunidades laborales, más que con las orientaciones sexuales y las identidades de género. De hecho, yo me atrevo a decir, y esta entrevista la va a ver un montón de gente que está en contacto con Fundación Triángulo también, que podría corroborar lo que yo voy a decir a continuación. A día de hoy, por ejemplo, ser transexual es mucho más sencillo en un pueblo que en una gran ciudad. Y hay quien puede cuestionarlo a priori, pero la experiencia y el día a día, yo he estado concretamente 7 años, hasta este último, trabajando en el área de transexualidades. Fundación Triángulo está atendiendo en este momento a casi 230 personas que viven en situación de transexualidad en nuestra comunidad autónoma. Es mucho más sencillo, porque es mucho más sencillo visibilizarse. Cuando yo vivo en una ciudad, yo estoy constantemente saliendo del armario, eso que llamamos salir del armario de manera muy coloquial, socializando esa diferencia que tiene que ver con mi orientación sexual o mi identidad de género. Cuando cambio de gimnasio, cuando cambio de vivienda, cuando cambio de trabajo, cuando voy al súper con mi pareja o cuando voy a hacerme un seguro de vida y me preguntan por si quiero asegurar a mi señora y tengo que manifestarlo. Mire usted, yo no voy a asegurar a ninguna señora, en todo caso igual algún día vengo con un señor, ¿no? Sin embargo, en un pueblo todo se conoce desde el primer momento. Claro. Y esto está haciendo, esta sencillez, esta sensación de gran familia que existe en nuestros pueblos, está haciendo que ser transexual sea mucho más fácil. Porque es verdad que ese primer paso hacia afuera, ese primer paso en contar cuál es la situación que se está viviendo, es posible que se sienta como con mayor presión, porque lo vas a contar una vez y se va a contar de manera rotunda para todas las personas que viven en el pueblo. Ajá. Sin embargo, luego el nivel de empatía de nuestra gente, la amabilidad de la gente extremeña, hace que las personas trans y por supuesto también algunas personas lesbianas, gays y bisexuales se sientan mucho más arropadas, ¿no? Yo cuando pienso en zonas rurales necesariamente tengo que pensar en mi amiga Silvia, que después de vivir en una pequeña ciudad de nuestra región decide volverse a su pueblo porque realmente le gusta más criar a sus hijos en una zona rural, y lo hace porque además en su pueblo conocen a su familia y saben que está formada por 2 mujeres y que tienen un niño y una niña. O pienso necesariamente en Lucía, en un pueblo de la Sierra de Gata muy pequeño, donde se sabe que se ha casado con una mujer y todo el mundo lo conoce y es partícipe de esa realidad. Podríamos hacer una lista enorme de hombres y mujeres que viven de manera visible su realidad dentro de las identidades de género o las orientaciones sexuales diversas, sin ningún tipo de conflicto en los espacios rurales y en nuestra comunidad autónoma. En líneas generales, porque tenemos poco tiempo, todo esto ha sido gracias, en gran parte, como tú muy bien dices, no solo a las leyes, a los avances que se han dado, sino también al activismo, a los voluntarios y a la Fundación Triángulo,
que ha desempeñado unas labores muy importantes, ¿no? en esta historia, ¿no? Que lleváis distintas líneas de actuación y desarrolláis diferentes proyectos. Cuéntanos un poquito por encima cómo está ahora el planteamiento de trabajo en la Fundación. Sí, podríamos decir que nosotros tenemos 4 líneas grandes de actuación, 3 de ellas se materializan en proyectos muy claros. Empiezo por una de las más sencillas, que es Cultura. Tenemos un festival de cine gay lésbico que es referente a nivel nacional, posiblemente sea el festival de cine gay lésbico más pequeño en presupuesto de todo el territorio estatal. Sin embargo, llegamos a 29 localidades. Quiero decir, cuando evaluamos el de grandes ciudades, se hace en el centro de la gran ciudad. Sin embargo, aquí nos hemos empeñado en repartir la acción de este festival, que no es otra cosa que llevar cultura donde se visibiliza la diversidad a la mayoría de rincones de la comunidad autónoma que somos capaces. Y en Cultura tenemos también un festival que ha generado una marca que hace que fuera de nuestras fronteras se conozca nuestra comunidad autónoma, que son los palomos en Badajoz, ¿no? Algo que nace de un insulto, de la apropiación y darle la vuelta en positivo a un insulto de un político en un momento en el que creo que comete un error importante, que se equivoca profundamente, y cómo la ciudadanía es capaz de darle la vuelta en positivo. Esos son los palomos, ¿no? Y después tenemos 2 grandes áreas. Una de ellas es un área que llamamos dentro de Fundación Triángulo Servicio Plural, donde hay un abanico de acciones muy diversas. Tenemos un punto de atención a la diversidad familiar, donde trabajamos en la mejora de las condiciones de vida de las familias diversas, en el acompañamiento, en esos pequeños conflictos de la vida cotidiana que aparecen en los centros educativos, como contaba Eva, ¿no? Tenemos un punto de atención, por cierto, referente a nivel estatal, porque no existe en ninguna otra comunidad autónoma de nuestro país, un punto de atención a la transexualidad, no solo a las personas transexuales, sino también a sus familias y entornos afectivos, donde tratamos de acompañar todo ese proceso social y sanitario que conlleva vivir en una situación de transexualidad. Un proyecto donde digo que están participando más de 230 personas y sus familias y entornos afectivos. Después tenemos un proyecto de prevención de VIH y otras ITS que atiende también esta realidad en toda la comunidad autónoma. Y luego tenemos un macroproyecto que sería Servicio Plural propiamente dicho, que trata de sensibilizar en centros educativos. Estamos dando aproximadamente, llegando a casi un centenar de centros educativos, tanto de primaria como infantil como secundaria, para trabajar la diversidad con el alumnado de nuestra comunidad autónoma. Y después tenemos una serie de servicios de asesoría psicológica, jurídica, para apoyar a aquellas personas que están viviendo una situación compleja, ¿no? Además, ese área se encarga un poco de las grandes efemérides, el Día de la Visibilidad Lésbica, el Día de la Transexualidad, el Día del Orgullo LGBTI. Y por otro lado, probablemente menos visible, porque efectivamente su acción no se materializa aquí en nuestra comunidad autónoma, tenemos un área que es casi la mitad de la fuerza de trabajo de Fundación Triángulo que se realiza fuera de nuestras fronteras. Actualmente estamos trabajando fundamentalmente en Hispanoamérica con una serie de entidades. Tenemos una red iberoamericana de educación en diversidad, hay proyectos que están tratando de recuperar la memoria de las personas, sobre todo lesbianas, bisexuales y trans, que han sido dañadas, por ejemplo, en el proceso de paz de Colombia con la FARC. Se me ocurre con un proyecto maravilloso de recuperación de la memoria de las víctimas dentro del espectro de las diversidades, de las disidencias de género, que se llama Enterezas, que está financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, que ha sido un proyecto referente. Y luego, por último, tendríamos una línea de incidencia política, que llamamos nosotros, que esto no es un proyecto, sino esto es el trabajo de las personas activistas en la consecución de nuevos derechos, ¿no? El seguimiento a la ley LGBTI, reivindicarla fue una tarea de ese espacio de incidencia política, ¿no? Y todos aquellos avances que consideramos que siguen siendo necesarios en una sociedad moderna, acorde con las demandas de la ciudadanía del siglo XXI. ¿Satisfechos con la ley LGBTI de Extremadura? Sí, desde luego hicimos una ley. Yo recuerdo perfectamente cómo fueron aquellas navidades, acaba de pasar su aniversario, ¿no? Recuerdo que empezamos a escribirla un 25 de diciembre por la tarde. Quien he nombrado ya, José María Núñez, nos encarga, en función de cuáles son nuestras áreas de intervención, nos encarga que empecemos a soñar, porque la ley se escribió así, era un papel en blanco. Se nos pidió que qué queríamos tener en una ley y salió una de las leyes referentes a nivel nacional e internacional, ¿no? Esta ley ha sido leída en muchas partes del mundo para tomarla en cuenta para otros procesos legislativos similares. Nos queda efectivamente llevarla a cabo, ¿no? Soñamos mucho, hicimos una ley muy grande, las situaciones económicas a veces hacen que algunos de los apartados de las leyes sea complejo de desarrollar. Sin embargo, creemos que en esta legislatura será definitiva para poner en marcha
algo que nos preocupa muchísimo y que es una prioridad dentro de Fundación Triángulo, que es la implantación de un gran plan educativo que de verdad intervenga de manera global, porque si nosotros y nosotras, compañeros y compañeras de Fundación Triángulo, estamos yendo alrededor de 100 centros educativos, nos quedan otros 400 por intervenir en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y además, Eva lo señalaba antes, ¿no? Lo ideal sería no que fuéramos nosotros y nosotras, sino que el propio profesorado tuviera las herramientas suficientes como para poder intervenir en el día a día, ¿no? Porque de la acción o de los resultados que obtenemos en una visita de una mañana, al final no podemos ni medirlo. ¿Cuál es el efecto? Estás hablando de una asignatura. Bueno, no estoy hablando de una asignatura, estoy hablando de un plan de intervención, no necesariamente de una asignatura, sino de un plan de intervención. Si pusiéramos a vernos a día de hoy cuántos libros hay en las bibliotecas escolares que contemplan la diversidad y que tienen como protagonista a una pareja de 2 mujeres o de 2 hombres, o incluso de una persona transexual, nos daríamos cuenta que en el 99% de los centros educativos el resultado es 0. Claro. Y eso no es una asignatura y sin embargo forma parte. Si miramos cuáles son las lecturas obligatorias o las lecturas en las que se puede trabajar y buscamos esos referentes de la diversidad, tampoco los vamos a encontrar, salvo casos muy puntuales donde hay profesorado cómplice que de verdad está implicado en esto. Si miramos cuáles son los contenidos relativos a la diversidad que se encuentran, por ejemplo, en las semanas culturales de los centros educativos, he de decir que cada vez hay más centros educativos que efectivamente nos llaman, participan, incluso generan actividades de manera completamente autónoma, sin que nosotros y nosotras tengamos que acudir al centro educativo, pero es verdad que no es en todos y que la idea es que sea en todos, ¿no? Que en un centro educativo se trate la diversidad de un alumno o alumna de manera cotidiana, o de un profesor o una profesora, de manera cotidiana, que se visibilice, que se utilice la visibilidad como una herramienta de cambio y no se recomienda a los docentes, bueno, esto forma parte de tu ámbito privado, mejor no lo cuentes en clase, ¿no? Todas esas situaciones tenemos que avanzarlas y eso creemos que se consigue con un plan integral de educación donde todos estos contenidos estén llegando a las aulas desde infantil hasta educación secundaria obligatoria hasta bachillerato. Claro, lo que pasa es que la ley LGTBI no es igual en todas las comunidades autónomas. En algunas se contemplan ciertas dimensiones, ciertos aspectos que en otras no, y entonces, claro, hay una desigualdad en los ciudadanos de unas comunidades y otras en lo que a esta ley se refiere, ¿no? Claro, efectivamente hay comunidades que ni por soñación van a tener una ley LGBTI, no la tienen ahora y no la van a tener en los próximos 4 años, ¿no? Pensemos en Murcia, no van a tener una ley LGBTI en el futuro más inmediato, pero aquí en Extremadura sí la tenemos y la Asamblea de Extremadura y el gobierno de esta comunidad autónoma tienen la obligación de llevarla a cabo y como aquí está contemplado un plan de intervención, un plan integral de educación, no de intervención, pues bueno, pues estamos anhelando que se lleve a cabo y esto nos consta que es posible que haya movimientos en el corto plazo. Creemos que hay que empezar a aplicar el régimen sancionador, ¿no? Hablamos de las víctimas antes y yo que estaba detrás de cámara casi mordiéndome las lenguas. La víctima no denuncia y tú mismo me has preguntado, oye, dime números de víctimas. Bueno, pues es muy difícil porque la víctima no llega a denunciar porque el sistema que debe acompañar esa denuncia no está preparado para recibir esa denuncia. Claro. Si yo voy a la comisaría con una denuncia porque me han pegado en la madriguera de Cáceres, y estoy hablando ya del hecho tal, y en esa denuncia no se recoge cuál es la motivación de esa pelea, es decir, por qué a mí me han agredido, por qué a mí hay una persona que me ha pegado patadas estando ya tirado en el suelo, efectivamente el denunciante no se encuentra acompañado. Claro. Ya de entrada no va a ser catalogado como un delito de odio o como un supuesto delito de odio porque no se menciona cuál es la motivación. Y la motivación es que yo soy homosexual y que al grito de, y no voy a repetir la palabra, pero relacionado con mi orientación sexual, a mí me están agrediendo constantemente. Claro. Eso es lo que se llama la revictimización y sigue siendo muy difícil todavía que las personas que han sido víctimas de una agresión o incluso de acoso escolar, de bullying, los centros educativos lo denuncien. Los casos de bullying no se denuncian porque, primero, en muchas ocasiones no hay formación para que se haga una detección activa. Es decir, hay un alumno o una alumna que de repente empieza a decaer en su nivel académico, siendo una persona con buenos resultados, muestra apatía, muestra tristeza, no quiere hablar de qué es lo que sucede. Bueno, pues es que ahí hay que iniciar una investigación, ¿no? Claro. Efectivamente, en Extremadura tenemos un protocolo de bullying, pero en muchas ocasiones se pone por insultos varios, pero no se habla de que el insulto recurrente y el que siempre está presente es su posible orientación sexual diversa, ¿no? Entonces es muy complicado a día de hoy todavía tener datos sobre víctimas que realmente representen lo que es la realidad. Para terminar esta entrevista, Hugo, pues he recogido aquí las palabras de una niña que realmente ha llegado al corazón de todos los extremeños y yo creo que de todo el mundo en general, ¿no? No permitan que nadie nos arrebate la felicidad.
es Elsa Ramos, que en el cuarto pleno escolar contra el bullying por la LGTBI-fobia, pues pronunció en la Asamblea de Extremadura y que creo que caló mucho en la población en general, también en la clase política, y yo creo que se ha convertido un poco como en un símbolo para todos nosotros, ¿no? Para toda la sociedad en general, que queremos la igualdad de todas las personas diversas. A mí se me pone todavía el pelo de punta. Mira, yo conocí a Elsa cuando tenía 4 años y aquel día se escondía detrás de su madre en el salón de su casa en Arroyo de San Serván y le decía: mamá, no le digas que yo soy un niño porque yo soy una niña y me llamo Elsa. Yo conocí a Elsa así. Y Elsa ha dado muestra de, bueno, primero de tener muchas ganas de hablar en público, que esto es algo por lo que hemos sido en algunos casos cuestionados, incluso por algún medio de comunicación regional. Es muy divertido, ¿no? Como de repente para un medio sí es importante tener esa foto. Cuando Elsa contó, cuando la familia de Elsa contó su historia hace 4 años, había algún medio que quería su foto y ahora criticaba que hubiese hablado en la Asamblea de Extremadura, ¿no? En fin, habló porque ella quiso, hizo un discurso junto con su madre. Evidentemente ese discurso no puede estar escrito solo por la niña, claro. Hizo un discurso escrito junto con su madre, que además es un discurso muy cortito para que ella pudiera representarlo de una manera coherente, porque ella había pedido hablar donde había hablado su madre. Y esta es la historia de Elsa. La historia de Elsa es la historia de una niña de pueblo, feliz, que vive junto con su familia, no su núcleo familiar reducido, sino toda su familia extensa, su transexualidad de manera cotidiana. Es más, está viviendo una infancia feliz, claro, que es el objetivo que creo que cualquier persona debería tener en la vida. Ajá. Efectivamente, y decía además algo así como que se sigan haciendo leyes que hagan que las personas que sean diversas sigan siendo felices. Yo creo que es un mensaje muy importante el que quedó Elsa. Sin duda. Y sin lugar a dudas me quedo pues con toda esta labor tan extensa y tan importante que desarrolla Fundación Triángulo en Extremadura, en la ciudad de Cáceres. Muchísimas gracias, Hugo, por haber estado con nosotros. No, gracias a vosotros. Enhorabuena por la labor que hacéis. Gracias. Y bueno, todo ese mensaje de libertad, de democracia y de tolerancia para todas aquellas personas que afrontan esta realidad día a día. Muchas gracias. Gracias. Me llamo Elsa y tengo 8 años. No es la primera vez que se habla de mí en este sitio, en la Asamblea de Extremadura. Hace 4 años ya vino mi madre y estuvo contando cuál era mi historia. Soy una chica transexual, vivo en Arroyo de San Serván y durante los 4 últimos años he vivido un camino muy importante, el camino de mi felicidad. Estudio en el colegio Nuestra Señora de la Soledad, el cole de mi pueblo, y allí he tenido la suerte de que mis compañeros y compañeras han comprendido cómo soy desde el primer día. Sin embargo, sigue siendo necesario recordar que tengo el derecho a ser llamada como yo me siento y que 4 años después las equivocaciones son un poco raras, como si alguien pudiera dudar que yo soy una niña trans. Y también quiero decir que en el fondo he tenido suerte de nacer en mi pueblo. Allí todo el mundo sabe que soy una chica diferente, una chica transexual, y me siento querida y respetada. Todo el mundo me conoce. Pero de todo lo que tengo que decir hoy, lo más importante es esto. Señoras y señores que se dedican a la política, sigan, pese a las amenazas, haciendo leyes que reconozcan que las personas somos diversas. Por encima de todo, las personas transexuales tenemos el derecho a ser quienes somos. No permitan que nadie os arrebate la felicidad. Gracias. Esta noche tengo el placer de sentarme con una artista de la región, una artista de la provincia de Cáceres, que acumula, pese a su juventud, 23 años nada más, muchas experiencias en el ámbito de la música. Además de hacer un repaso de alguna de ellas, me siento con ella porque tiene una relación muy especial con la realidad que tocamos esta semana en este programa, la realidad de la igualdad y la tolerancia hacia personas diversas. Está conmigo Sabela Rose. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Es un placer estar aquí contigo. Bueno, lo decía al principio de la presentación, ¿no? Tú, como artista, has tenido una relación, una vinculación con la realidad que tocamos esta semana, porque, curiosamente, el año pasado fuiste una de las cantantes que participó el Día del Orgullo Gay en Madrid. Aquello fue una experiencia inolvidable para ti. Vamos a ver unas imágenes que estamos pasando ahora a lo largo de la entrevista. Y bueno, cuéntame cómo surgió aquello y qué sentiste tú. Pues
Si quieres te lo cuento hasta con detalle. Una amiga me envió un casting que se realizaba en uno de los garitos de allí de Madrid, que se llama Fulanito de Tal. Es un garito en el que lo que más van allí, vamos, son chicas, son mujeres, es un bar de chicas. Ajá. Y las chicas al poder. y nada, me llamaron, me dijeron que sí, que podía acceder al casting, y estuvimos concursando unas cuantas de personas allí, y resultó que gracias a mi gente, a mi público, a la mayoría de todos los que conozco de Extremadura, porque realmente los que te apoyan son los tuyos, son los de tu pueblo, es tu familia, son tus amigos, y pusieron tanto entusiasmo en que pudiera salir ganadora de este concurso, que gracias a ellos pude participar y pude actuar en el Orgullo del año pasado. Y para ti, que eres una persona con mucha sensibilidad y muy tolerante, me imagino que fue un aporte en tu vida inmenso, ¿no? ¿Qué sentías en medio de toda aquella multitud, esa sensación de libertad, ese canto, ¿no? de sinceridad y de valentía? Pues... Porque estamos viendo imágenes donde se te ve disfrutar muchísimo, ¿no? de esa actuación, ¿no? Yo me veo y hoy en día sigo emocionándome de esas imágenes, porque cantar en el Orgullo, creo que cualquier famoso, cualquier artista, cualquier persona querría hacerlo. Claro. Porque no hay nada más bonito en el mundo que demostrar todos tus sentimientos a flote, toda esa emoción, todo lo que sientes hacia las personas a las que se lo estás cantando, porque se lo estás cantando a personas también que son luchadoras. Claro. Yo me siento luchadora de mis sueños, pero es que sus sueños forman parte de ellos desde que nacen. Claro. Y tienen que luchar por ello. Entonces, que yo pueda hacerles disfrutar de alguna manera, y que con mis canciones reivindicativas, bueno, que no son mías, ya me gustaría, pero con esas canciones reivindicativas, con ese entusiasmo dentro del escenario, de verdad que merece muchísimo la pena. Tú estuviste ahí, aparte de por tu calidad musical y tu calidad vocal, también el destino te pone porque tú tienes como mujer un lado muy reivindicativo. Exacto. Quizás se reunieron esos ingredientes, ¿no? Para que en la trayectoria profesional de Isabela eso ocurriera ahí. Pues probablemente, puede que sí. Desde luego que yo cuando iba a salir al escenario, cuando hice la prueba de sonido dije, no me creo que vaya a cantar aquí. Es que no me creo que vaya a cantar aquí. Y cuando ya compartí el escenario con Alba Reche, con Malvarrosa, con quién más estuvieron ahí, Sara Buenavida también fue una de las ganadoras de otro concurso. Y quién más, y Lorena, no me acuerdo de su nombre. Pero vamos, que compartir escenario con esas personas que tienen experiencia, que saben perfectamente lo que es este mundo de la música, que son buenas personas, que es que de verdad, es que no me salen ni las palabras de querer decirte todo, no te estoy diciendo nada. De lo que llegaste a sentir. De lo que llegas a sentir, porque es que no te lo puedo explicar, no te lo puedo llegar a explicar. Bueno, lo viví de una manera intensa, claro. De una manera súper loca también, porque yo llegué allí como una niña, me sentía una niña, o sea, no sabía ni lo que estaba haciendo, o sea, fue como un abrir y cerrar de ojos. Porque es una manifestación de colores, de libertad, es lo que tú dices, ¿no? De ese punto de locura, ¿no? Y también de diversión, ¿no? Una de las cosas que pedí en el concierto fue que hubiera más amor,
y pedí que hubiera un momentito, por lo menos, que ya que había muchísimo odio en las redes, porque también, aparte de todo el amor que hay en esos días, también hay gente que siente odio hacia ellos. Entonces, como a mí no me gusta odiar, hay que amar. Pedí que en un momentito se abrazasen, sintiesen, se besasen, que hicieran lo que quisieran, pero que fueran ellos mismos en ese momento. Porque es que cuando no haya nada de guerra, que no lo va a haber, va a haberla siempre, desgraciadamente, merecerá la pena vivir en este mundo, porque desde luego que no es justo lo que les pasa al colectivo LGTBI. Bueno, de eso ya hemos hablado esta noche, y poniendo ese puntito de expresión artística, de música, de talento, ¿no?, en el orgullo gay, pues me gustaría también hablar de otras cosas contigo, ¿no? Porque Isabella Rose, aparte de estar siempre dispuesta a cantar para alguna causa, es una cantante de nuestra región que descubre su capacidad artística desde que eras muy jovencita, ¿no? Desde que eras una niña, ¿no? ¿Cómo fue ese despertar? Pues a ver, yo cuando tenía 3, 4 años, una de mis tías iba a por mí a mi otro pueblo, porque yo vivía en el pueblo de mi madre, y cuando iba por mí, siempre venía del coche, siempre me sabía todas las canciones de la radio, todas, con 3 añitos, ¿eh? Y decía mi tía, esta chica, esta niña, pero ¿cómo de momento se puede aprender una canción tan rápido? Y yo desde chica siempre me había llamado la atención la gente en los escenarios, las orquestas. Y un día le digo, yo desde pequeña siempre he dicho a mi madre, mamá, porfa, llévame. Nunca me han llevado, nunca. Y me decían, cuando tengas 18 años. ¿Qué pasó? Que cuando yo tenía 18 años, pues yo ya me fui sola, yo ya hacía todas mis cosas sola, desde los 16 más o menos, cositas así. Yo ya pensaba en hacer cositas. A los 8 años o cosas así, me subí por primera vez a un escenario. Tuve la cara de decirle al de la orquesta que quería cantar una canción, y la canté. Y me sentí como diciendo, es que te lo juro que recuerdo esos momentos. Y sentí que eso era realmente lo que quería. Y desde ese momento no paraba de ver Operación Triunfo, todas las ediciones, de informarme por todos los ámbitos. Yo no quería ningún juguete. Yo le pedí a mi madre, mamá, dame una cinta para poder meterla en el cassette diferente para aprendérmela. Claro. Yo no le pedía juguetes a mi madre, yo le pedía cintas para escucharlas en el cassette. Y nada, una vez también yo le pedí al alcalde que quería cantar en el pueblo, y un día, pues con 16 años, me lo dijo. Y a partir de ahí, contó conmigo para todo. Qué bueno. Desde luego que sí, estoy muy agradecida al Ayuntamiento de Valdefuente. Además de ser una cantante muy urbana, porque tú has estado cantando por las calles de Madrid, sí. Que eso también te ha dado, bueno, pues una experiencia de compartir con la gente, ¿no? Y de ir un poco entrenándote, ¿no? En Madrid, además, es donde se produce tu formación artística. Tú estudias allí canto, ¿no? Sí. Cantar en la calle es tan guay. Es tan guay, no lo sabe nadie. Y de verdad que la gente que tenga ganas de luchar por sus sueños, de intentar cantar en cualquier sitio, de buscarse la vida si canta y no tiene ningún recurso, creo que si no es capaz de sacarlo, que hable conmigo, ya lo sabe, que hable conmigo, que yo le animo. Y yo de verdad le apoyo incondicionalmente en todo lo que haga, porque cantar en la calle es maravilloso, de verdad. Tú sabes lo bonito que es que te venga un niño en silla de ruedas y te diga, no tengo dinero. Y le digo, no te preocupes, quédate, que yo te canto. Y se queda contigo toda la tarde.
toda la tarde. Y vamos, es maravilloso. Y en cuanto a lo de la formación artística, perdón, en cuanto a lo de la formación artística, mis padres tampoco me querían llevar. ¿No te apoyaban al principio? No, al principio no, pero ahora sí, la verdad que les ha costado, pero cada vez ven más resultados. Lo ven un mundo muy, muy, muy difícil. Claro. No quieren que sufra, entonces dicen, por eso siempre me han dicho que no, ¿sabes? Pero tú estás preparada para ese mundo. Tú te ves preparada para ese mundo. No me refiero solo a nivel artístico, que tienes un torrente de voz maravilloso y además eres una persona muy polifacética, no tocas muchos palos, ¿no? Muchos géneros. Me refiero a nivel personal. Tú, por ejemplo, ahora, recientemente has tenido la experiencia de ir a los castings de Operación Triunfo, que por cierto, este domingo ya arranca la nueva edición en Televisión Española. Isabel ha sido una de las candidatas que ha estado en el casting y que ha estado hasta la última fase, que desafortunadamente o afortunadamente, nunca se sabe dónde está el destino, no la ha pasado, pero todas estas experiencias a una le permiten también conocer pues qué dimensión tiene, ¿no? A nivel personal y a nivel humano, para afrontar todo ese mundo de televisión, de presión, de jurado, de competitividad. Me han pasado tantas cosas a lo largo de mis 23 años que todo lo que no te mata te hace más fuerte. Claro. Yo todo lo que me pasa, todo lo malo que te pasa, siempre lo olvido, lo evado. O sea, no pienso en nada negativo. Yo voy para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. No pienso en nada negativo, pienso en todo lo positivo. Es más, si me preguntan, ¿qué momento ha sido qué día ha sido tu día más triste? Es que no sabría cuál decirte, porque es que no está en mi mente. Eres muy positiva. Sí. Y eso te va a ayudar mucho a relanzar tu carrera musical, ¿no? Tu carrera artística. El sobreponerte a cualquier dificultad que puedas encontrar en un mundo que no es fácil, que sabemos que no es. Yo siempre digo que todo tiene solución. Claro. O sea, todo. Y si no es por una vía, es por otra. A lo mejor no llego a alcanzar la fama máxima, ni soy aquí famosa, ni nada. Pero creo que el mayor éxito de una persona es la felicidad. Pero también te digo una cosa, si estoy aquí, voy a querer más. Y si estoy aquí, voy a querer más. Y si estoy aquí, voy a querer más. Entonces ese es el progreso que quiero hacer. Quiero llegar a la cima, pero si no se llega, voy a ser feliz igualmente haciendo lo que hago. Claro, porque quien es artista es feliz viviendo de la música. Exacto. Y viviendo de su arte, y viviendo de sus creaciones, ¿no? Además de cantar temas musicales de otros artistas en tus propias versiones, tú también compones. Te gusta componer, te gusta escribir, ¿no? A ver, a mí me gusta componer, pero no he sacado nada a la luz. Hace unos años no escribía nada, absolutamente nada, pero gracias a la academia, que damos clases de composición, y además de muchas otras, también damos producción musical, music business, lenguaje musical, interpretación ante la cámara de televisión y cine. Bueno, te puedo decir una barbaridad, y además que los profesores son increíbles. Gracias a la academia, gracias a la composición que hemos estado dando, me he dado cuenta de que dentro de mí hay cosas, ¿sabes? Y a lo mejor no lo hago del todo bien como yo quisiera hacerlo, claro, pero es una cuestión de ir trabajándolo, de ir midiendo y de ver cuál es mi estilo musical realmente, porque yo quiero hacer un estilo musical marcado, pero quiero hacerlo muy diferente. Claro. Entonces, hasta que lo consiga, voy a esperar. Hay que trabajar mucho. Es un proceso de autoconocimiento, de descubrirse muchas cosas, ¿verdad? Sí. Y de creatividad, y eso a ti no te falta. Muchas gracias. No te falta y sabes muy bien aprovecharlo. Muchas gracias. Me ha gustado mucho cuando has dicho que la meta para un artista ha de ser feliz con su arte, con su música, con sus canciones, independientemente de hasta dónde se llegue. Eres muy joven todavía, tienes 23 años.
pero yo creo que sí suficiente bagaje como para reconocer si es difícil o no en la región, en Extremadura, abrirse un hueco. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué sensación tienes? En Extremadura es muy difícil, por eso yo me fui de aquí, porque, a ver, ¿cómo decirte? Una persona independientemente, sabiendo tocar un instrumento, porque yo no sé tocar un instrumento, sabiendo tocar un instrumento, componiendo, haciendo sus vídeos en redes sociales, si te lo curras mucho, muchísimo, sí, puedes hacerlo, pero creo que hay que salir de aquí. Para ser artista hay que salir de aquí, tienes que conocer a mucha gente, tienes que mantener contacto con otro tipo de personas, tienes que llamar a las puertas, tienes que buscar tu oportunidad. Aquí no te puedes quedar. Aquí no. Precisamente hablando de todo esto de, pues eso, de la calle, ¿no? Tú que has sido una chica que has cantado en las calles, todo lo que me cuentas, ¿no? Que te ha aportado. En Madrid te formas en una academia que es... la Academia Jukebox. Ajá. Donde te estás preparando a fondo y donde estás puliendo pues todas tus cualidades artísticas, ¿no? Sí, ya me queda 1 añito y medio y estoy deseando de verdad de terminar y decir, puedo decir que soy una cantante profesional. Y además de todo eso también eres bailarina, también eres actriz, puedes trabajar en teatros musicales, maravilloso, de verdad. Y ahí estamos súper bien. Me da clase, por ejemplo, Franchejo, que es el manager de Lola Índigo, de Durne, de Carlos Baute, de Carlos Marco, de Dani Fernández. Y también nos da clase Lucía Gil, de interpretación ante la cámara, de televisión y cine, que es esta chica que estuvo en My Can Rock, pues esa chica. Y la verdad que la instalación es todo maravilloso. Les doy gracias porque estamos muy poquitos y tuvimos que hacer un casting de un montón de personas. Así que estoy súper agradecida. Estás trabajando con casi los mejores, grandes profesionales para ir puliendo todo eso que seguramente vas a ir dando en futuros Hay que arriesgar, proyectos, ¿no? Claro que sí. Hay que arriesgar. ¿Cómo ha sido el proceso del casting de Operación Triunfo? Porque lo decíamos antes, este domingo ya empieza la siguiente edición y la impresión que tengo es que no es un camino fácil, ¿no? La verdad que no lo es. Pues me dieron muchas pautas también, he de decir, los de la academia, pero creo que todo lo que te digan da igual, no importa lo que te digan, lo que importa es cuando vives ese momento, porque ese momento es con nervios, con emociones, no eres tú, yo era un flan en todas y cada una de las fases. Parece que todavía no estoy hecha para los castings, porque no sé, parece que me sigo poniendo muy nerviosa antes de un casting, que antes de un escenario también me pongo muy nerviosa, porque también le tengo mucho respeto, pero antes de los castings me pongo blandísima, pero vamos que el proceso de casting es muy difícil. Tuve que hacer la fase de la pegatina, para que te pongan la pegatina, la fase 2, que me cogieron a mí sola, que yo pensaba cuando me dijeron, da un paso al frente. Yo di un paso al frente y me dijo, muchísimas gracias, digo, que me va a coger a mí nada más. Digo, no, digo, yo creo que me echa a mí, de tantas veces que me han dicho que no, digo, yo creo que me va a echar a mí y van a coger a todos los de detrás. Y no, al final pasé. Luego hay otra fase, que es la fase limbo, que de los 108 que pasamos al casting final, solo pasamos 84, y en el casting final fuimos 84. No pasé del primer día, pero en el casting final son 3 días. Y este domingo, que tengo unas ganas de verles, que me muero, este domingo echan a 2. O sea que ya nos ha adelantado algo que vamos a ver en la gala de este domingo, ¿no? Sí. A 2 expulsados. A 2 expulsados. Ajá.
2 expulsados, que tú sí sabes quiénes son. No. No sabes nada. No tengo ni idea. Ajá, vale, estupendo. No, eso se decide allí en el programa. Eso es un palo también, ¿no? Ese es más palo todavía, Claro. porque es que allí sí que estás a las puertas, Claro. porque allí ya te has ido pensando en que vas a poder entrar en la academia de verdad, y que van a echar a 2. Pero una va mentalizada a esos sitios, Una va en su nube. en su nube. En realidad una va en su nube. Uno piensa, sí, con los pies en la tierra, sí, con los pies en la tierra, sí, pero una ya va, cuando ya está en el casting final, porque al principio no piensas en nada, pero cuando tú ya vas al casting final tú ya dices, ay, que voy a entrar, claro, te dice uno, vas a entrar, te dice el otro, vas a entrar, y nadie te dice que no vas a entrar, Claro. pues tú te montas tu película y luego llegas allí y te puedes dar el batacazo. Pero no, yo no me lo tomé a mal, fíjate. Yo lloré un poquitito, porque me hizo pupita, pero al rato Te sobrepones. se me pasó. Y otra No era- experiencia más de la que se aprende Claro. y de la que te vas haciendo más fuerte Exacto. y te va dando más tablas. Yo siempre digo que las cosas pasan por algo y que si esto me ha ocurrido ahora, ¿por qué no puede pasar algo bueno de esto? Claro que sí. ¿Por qué no puede tener una consecuencia esto? Claro que la puede tener, perfectamente. Yo cuando me echaron lloré un poco y dije, bueno, Chabela, no se echa de menos lo que nunca se ha tenido. Nunca has pasado ninguna fase de ningún casting. Así que, a seguir. Tienes muchos proyectos o algo en mente, ¿no? O perspectivas para el 2020 que me gustaría que adelantaras un poco a toda la gente que te está viendo en Sentir Cáceres. Pues he de decirte, Ángel, que no me gusta hablar de los proyectos que hago. No porque no me ¿Eres gusta. supersticiosa? Un poquito, Ajá. un poquito. Y cuando hablo de ello, siempre me lo arrebata el universo. Siempre me lo arrebata. Así que no te voy a decir ningún Pues- proyecto. Pero algo Habrá. hay. Bueno, eso me da pie a decirte que cuando lo vayas a sacar, Te lo diré. esta es tu casa para que vengas aquí Muchas y lo compartas gracias. con nosotros, que me hará muchísima ilusión que me cuentes Muchísimas gracias. que se ha Ángel. tramado este 2020. Pues ha sido un placer haber estado contigo. Me siento súper orgulloso de que en nuestra región, en nuestra tierra, haya artistas como tú por muchos motivos, ¿no? En primer lugar, por la calidad musical, artística de la voz. Por otro lado, por tus valores, por la tolerancia, por la sensibilidad con la que transmites al público muchas cosas que necesitamos en la sociedad a través de la música. Te doy la enhorabuena y ha sido un Muchas placer gracias. estar contigo. Muchísimas gracias, Ángel. No hemos hablado mucho. Bueno, pues después de haber estado este ratito hablando contigo, Isabela, y de haber disfrutado de todos los recuerdos y todas las cosas de las experiencias que nos has contado, no voy a dejar que te vayas de aquí sin disfrutar un poquito de tu voz a capela, que es algo que me gusta mucho Un siempre poquitín, pedir un poquitín. a los artistas que vienen por aquí, ¿no? ¿Qué me vas a cantar esta noche? Pues no tenía pensado nada, la verdad, pero yo sí así, yo vengo, no me preparo nunca nada, pero creo que te voy a cantar, déjame pensar, venga, va, la despedida de Cami Gallardo. Se nota que esto no lo tenía preparado, que se lo ha pensado ahora mismo, que es como mejor sale. Pues vamos a disfrutar un poquito de tu voz en este programa en el que, como sabes, estamos tratando la realidad de la igualdad de las personas diversas y en el que tú ya, como hemos hablado, pues has tenido mucha participación en ello. Claro que sí, te escuchamos. Voy a cantar una canción que habla de una mujer que supuestamente cuando tenemos bajones nunca tenemos nada, pero en verdad tenemos todo. Y es que nos tenemos a nosotros mismos. Y nunca estamos solos si estamos con uno mismo. Se llama Ain't Got No y es de Nina Simone. Espero que te guste. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no beer, ain't got no man, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no wine,
Ain't got no money, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no gold. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody's gonna take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got myself. I got my tongue, got my thing, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul, got my back. I got myself. Pues hasta aquí la noche con Ángel de esta semana, en la que hemos pretendido reflejar sin más la realidad que tienen que afrontar personas diversas, en este caso personas del colectivo LGTBI. Creo que ha sido un canto de sinceridad el de nuestra invitada Eva, de muchísima honestidad. Creo que también ha sido un canto de libertad por parte de todos los que han participado en este programa, por supuesto de Hugo Alonso, con la labor que están haciendo con tantos proyectos desde la Fundación, y por supuesto nuestra querida Isabella Rose, con esa experiencia en Operación Triunfo, con esa gran experiencia el Día del Orgullo Gay en Madrid del año pasado. Y desde aquí pues quiero darles las gracias a todos ellos, a ustedes por ver el programa y animarles a sumarse a la libertad, a la tolerancia y al respeto a la diversidad. Este es el primer programa del año que hacemos de La Noche con Ángel. Aprovecho ya para desearles a todos ustedes feliz año y también para transmitirles que sea un año lleno de libertad y de tolerancia para todas las personas, que es la única forma que tenemos de vivir en una sociedad mucho mejor. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.